Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido hijo Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. Hoy hay muchas noticias. Hoy hay como que sí se juntó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que hoy agarré picadito. Dije, a ver ahora cómo me roba mi noticia Adriana. Ajá. Y entonces agarré picadito. ¿O yo? O tú. Ya sabes que les encanta arruinar mi momento estelar. Oye, varias cosas. Primero que nada, el cinismo definitivamente tiene un rostro y se llama Manuel Bartlett Díaz. No, ¿viste lo que dijo de la caída del sistema? Es increíble, sí. Oye, hay que repetirlo para que vean aquí lo que dijo. Le preguntan a Manuel Bartlett, cínico ese señor, sobre la caída del sistema de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Nada más hay que poner en contexto para los jóvenes. En 1988 estaba en la tendencia Cuauhtémoc Cárdenas como el virtual triunfador en las elecciones. Y gana Carlos Salinas de Gortari. Pero el argumento es que cuando estaban haciendo el conteo de los votos, se cayó el sistema. No sé si con Y o con doble L. Sí, no o se cayó o se tumbó. Sí. Pero el hecho es que se cayó el sistema y quien lo cayó se llamó Manuel Bartlett. Pero a Manuel Bartlett parece que se le olvida que pues, era secretario de Gobernación y en ese entonces el INE no existía. Entonces era la Secretaría de Gobernación la que se encargaba de llevar a salvoconducto las elecciones federales. Exacto. Entonces le preguntan a Manuel Bartlett sobre esto y escuchen nada más la respuesta de este cinicazo. Un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro. Así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. La asamblea, por favor, no está previsto un diálogo. Entonces ahí está. No, pero encendió la mecha. Imagínate tú. Y aparte, digo, el que era hijo del amaciato, pues es él, ¿no? Sí. Para explicar lo que significa amaciato, ¿no? Porque estoy seguro que mucha gente no habrá escuchado la palabra amaciato. Pues es tener relaciones carnales con una persona sin estar en el sagrado matrimonio. Entonces, pues eso, así lo define Manuel Bartlett. Bueno, entre otras cosas, lo que sí fue interesante el día de ayer también estuvo por ahí el secretario de Salud, que mucha gente pues no tiene ubicado, pues se llama Jorge Alcocer, no es Hugo López-Gatell, en donde por fin acepta que sí hay una falta de medicamentos, y es, hay que decirlo, la primera vez que el gobierno federal reconoce que hay una falta de medicamentos. Escuchemos al secretario de Salud. Sí, ha habido carencia de medicamentos. ¿Cuáles fueron los factores que la propiciaron? Rápidamente puedo señalar, estos están en una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, se tuvieron denuncias y quejas asociadas a la muerte de niños en el Hospital del Niño Poblano por aplicación de quimioterapia con metotrexate y por infecciones intrahospitalarias relacionadas a medicamentos producidos en centrales de mezclas privadas. Debido al incumplimiento sanitario, COFEPRIS suspendió la línea de fabricación del metotrexato y la línea de fabricación de estas claves de oncológicos a PISA por no cumplir los estándares de calidad. Fue necesario incluso suspender 7 centrales de mezcla con irregularidades donde provinieron las mezclas contaminadas que mencioné. Ahí se coció en argumentos, pero lo importante es que dice, sí hay una carencia de medicamentos. Entre otras cosas, Jorge Alcocer dice que hay una carencia de medicamentos porque, pues, no hay una red de distribución. O sea, lo acepta, dice, o no hay una red de distribución o se los roban. Entonces, la pregunta... O las dos. O las dos, sí. O las dos. Entonces, primero que nada, no se menciona Birmex. Otra vez, hemos estado mencionando en este espacio la importancia que tiene Birmex en la escasez de medicamentos, porque el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decide cancelar
todo tipo de distribuidores para entonces hacerlo del control del Estado. El Estado tiene esta empresa que se llama Birmex, que no está capacitada, no tiene bodegas, no hay infraestructura. No hay infraestructura, no tienen camiones, no tienen rutas de distribución, no tienen nada. Y entonces esta empresa recién creada del Estado se las da a Andrés Manuel López Obrador para que ahora ustedes van a distribuir. Oiga, pero no tenemos ni siquiera camiones para llevar las medicinas. Las medicinas llegan a decir del gobierno y se las roban y después estos medicamentos acaban en el mercado negro. El caso de los medicamentos oncológicos que se robaron en Iztapalapa, que por cierto nos iban a dar un resultado de qué había pasado con esa investigación. Y nada. No, absolutamente nada. Mira, no tenemos tanto como una orden de compra de que en realidad se compraron los medicamentos. Hay un problema de la escasez de medicamentos, sí, y es la primera vez que Jorge Alcocer lo reconoce como secretario de Salud, porque la carencia es evidente. Y no solamente estamos hablando de medicamentos oncológicos, hay muchos otros medicamentos que no hay en las farmacias en México. Medicamentos tan sencillos como paracetamol. No estamos hablando de medicamentos especializados. Estamos hablando de me duele la cabeza, quiero ir por una aspirina a la farmacia. Y no hay. No nos vayamos con las benzodiazepinas, Tafil, Ribotril y demás, algunos otros medicamentos especializados para la ansiedad, para quién sabe tantas cosas. No hay medicamentos y es producto, ¿por qué? Porque el gobierno toma nuevamente una empresa del Estado que lleva al fracaso total lo que está pasando en México en términos de medicamentos. Otra de las cosas que sucedieron el día de ayer, bueno, hace poco, es que ya se aprueba la famosa miscelánea fiscal. Entonces ya pasó por el Senado, la vimos pasar por la Cámara de Diputados, la vemos pasar por la Cámara de Senadores, ya se aprueba y hoy en específico, en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, me llama la atención este programa de los adultos mayores. Entonces, tenemos que pensar en la viabilidad, en la factibilidad de estos programas. Y te quiero poner dos gráficas que se me hicieron interesantes. Primero que nada, vámonos por la primera y después por la segunda. Entonces, te hablan de cómo el incremento de la pensión comenzó desde que Andrés Manuel López Obrador llega al poder en el 2018. Hay una duplicidad, lo duplican, se va una duplicación, se va a 2.550 pesos mensuales y de ahí el aumento paulatino que llega hasta el 2024, en donde a partir de el 2020 a 2022, 2021, 2022, 2023, 2024, hay un incremento del 20% sobre la pensión. Eso es lo planeado. Es lo planeado. Ahora, nos vamos a la gráfica, a la siguiente gráfica, en donde te habla el monto presupuestal. Esto es lo que se empezaron gastando, 43.392 millones de pesos, para llegar a los 370.000 millones de pesos. Yo la única pregunta que me gustaría hacerle al gobierno y a los senadores y a los diputados es ¿de dónde sale? ¿Quién pompó? ¿De dónde sale el dinero para aumentar con incrementos del 20% anual con un crecimiento negativo de país? Porque tenemos que, esta lana tiene que salir de algún lado. Claro. Es que sale de la recaudación. No. Es que sale ¿de dónde de sale? Pemex. No. ¿De dónde sale? Del gas del bienestar. ¿De dónde sale estos incrementos del 20%? Porque llegar a gastos de 370.000 millones de pesos con estos incrementos para el 2024, pues tiene que tener un ejercicio de buenas finanzas. Y lo que estamos viendo es que esto nada más podría salir producto del endeudamiento, de la deuda, que no es deuda para el gobierno federal. Y ya por último, por supuesto que la Cámara no podía estar ajena a los altercados legislativos. Y es lo que pasó con mi querido Gerardo Fernández Noroña y mi querido amigo Jorge Triana, en donde pues ya... Jorge, desde aquí nuestra solidaridad. Le tienen un altercado ahí en donde pone un tuit mi queridísimo Jorge Triana, de lo que pasó ahí con el famoso ya apodado changoleón legislativo, que dice, se me acercó, me dijo, chinga tú, si me vuelves a injuriar te parto la madre. Y dice Jorge Triana que le cumplió el deseo, se le puso enfrente y le dijo changoleón legislativo. Y entonces se ponen ahí, ya sabes, como en la lucha libre, ¿no? Como si fuera Floyd Mayweather. Como el Canelo. Ándale. Dice Rafa que lo hubiera atacado con un desodorante. Un desodorante en spray para que alcanzara para todos. Para todos lados. Entonces será este altercado que si quieren podemos poner un poquito de ello acá en la pantalla de lo que sucedió. No tiene audio porque evidentemente... A quien hace uso de la palabra,
Porque el mismo derecho... estos dos personajes, pero ya Jorge Triana por allá puso que va a sacar el audio en donde Fernández Noroña le dice que pues le va a romper su madre. Y nada más, si te sirve de consuelo, mi querido Triana, pues tanto al ingeniero Ferriz de Con como a un servidor, a mí una vez me habló este animal y me citó en el Ángel de la Independencia para romperme la mano. ¿Ya poco fuiste? No, pues él no llegó. No, yo ni modo que... No, yo fui nada más para ver qué pasaba y nunca llegó. Y pues bueno, pues es así, es el tamaño de los personajes de la Cuarta Transformación. Entonces, Fernández Noroña es el típico bravucón, el tipo que anda ahí armapleitos, pero en el momento que llegas a confrontarlo, ya sea con verdades y con otros datos, mira. ¿Sabes qué tiene? Seas chiquito. Gerardo, y yo recuerdo en mi periodo cuando estábamos de aspirantes a la candidatura para la presidencia, tuvimos una reunión, nos invitó un grupo, no me acuerdo quién, en la Ciudad de México, y me senté alrededor de una mesa en donde había muchas personas. Y Fernández Noroña estaba en la mesa de juntos solo. Y le dije, Gerardo, vente, ya habiéndome provocado para que nos peleáramos. Sí, siéntate aquí con nosotros. No, porque tú y yo tenemos diferencias irreconciliables. Dije, pero tenemos coincidencias también, hombre. Vente, siéntate. Se levantó y se sentó conmigo. Y pudimos echarnos un cafecito y un pan. Pues habrá sido el único. Pues sí, pero a lo que voy es que yo creo que tenemos que bajarle el tono a las cosas. Hay una tensión. Mira, cuando echas a andar, ¿quién decía esta frase? Cuando echas a andar la hormona, se suspende el trabajo de la neurona. Eso es correcto. Eso lo decía tu abuelo, mi padre. Muy sabio. Muy sabio. O sea, si echa a andar la hormona, pues la neurona no jala. Entonces lo que tenemos que hacer aquí todos los mexicanos es que funcione lo de arriba. Y lo de abajo lo dejas para otras cosas. Pues sí, pues muchas hormonas ha de tener este señor, pero ojalá y no se reproduzca. En fin, pues ahí está. Bueno, pues sí, variadito. Variopinto. Sí, picadito. Bueno, gracias, querido hijo. Central FM.